Bueno, continuamos conversando con Tarek William Saab. Pregunto, que dejé pendiente este tema. ¿Cuál es la diferencia entre el 30 de abril de 2019 y el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992? Bueno, que el 30 de abril tú no apareciste como una persona que, me imagino yo, apoyó eso. Tú no apareciste apoyando eso. Si quieres investigar, tú eres el fiscal. Pero el 4 de febrero del 27 tú sí lo apoyaste. No, porque no estuve involucrado en eso, porque tú ves que tampoco. Pero moralmente, pero Caldera lo apoyó. Pero con respecto a este, si quieres me investiga, no tengo problema. No, pero fíjate, no tengo problema. El 4 de febrero apareció el llamado, uno de los padres de la democracia venezolana, en una sesión bicameral del Congreso, senadores y diputados. Él tenía la cualidad de senador vitalicio, y dio un discurso reivindicando el 4 de febrero. ¿Qué te parece? Bueno, claro, dijo. Y habló un loco allí, perdona, dijo eso. Habló un demente ahí, y dijo muerte a los golpistas. Ajá. Que quedó sepultado para la historia, porque prácticamente él decretó la silla eléctrica a quienes en ese momento se sublevaron en una rebelión militar. Fíjate qué increíble, ¿no? Entonces, tú apoyaste esa rebelión militar, ¿verdad? Pero escucha, apoyaste, ¿no? Yo fui abogado de Hugo Chávez. Sí. Aparte de abogado de Hugo Chávez, aparte de eso, apoyaste la rebelión. Y tuve, escucha, yo estuve, como todo el mundo conoce, vinculado al PRD Ruptura, luego al proyecto Tercer Camino que lideraba Douglas Bravo, un gran amigo personal. Algunos dicen que es mi mentor político. Sí, bueno, fue jefe político en el PRD. Claro, y fue fundador y todo eso, pero fíjate. Douglas. Exacto, pero lo que te quiero ubicar en la historia, ¿no? Es que de ahí surgieron un gobernador de estado reelecto, que es Andrés Velázquez, un alcalde de Caracas, que fue Aristóbulo, un presidente de la República, que se llamó en su momento Caldera, y luego Hugo Chávez sale presidente de la República. Pero fíjate. Y yo fui diputado porque todo eso fue consecuencia del 4 de febrero. Pero lo que es muy importante, Tarek, es con respecto a eso. En aquel momento, por supuesto, tú reconoces que en ese momento hubo una rebelión, pero te pregunto, en ese momento existía el derecho a la rebelión, o sea, la rebelión es un derecho. Me estás interrumpiendo el desarrollo de algo que viví. Ajá, pero como ahora, precisando porque no quiero irme para la historia. Vamos a decir, la vida, el momento político o la historia republicana me quiso colocar en ese eje de ser testigo de primera línea de todo ello. En aquel momento, te repito, los movimientos sociales, los movimientos, vamos a decir así, no solo de izquierda, sino también comunitarios de cualquier tipo, tenían claro que el ciudadano Carlos Andrés Pérez, luego de la masacre, de la matanza del Caracazo, donde se habla de 3.000 víctimas, cementerio de la peste, todas las fosas comunes, etcétera. Sabes muy bien que él quedó literalmente como demócrata, como lo que fue en la época de Rómulo Betancourt, un criminal de guerra. Él fue ministro de Acciones Interiores de Rómulo Betancourt, y aquella consigna, disparen primero y averigüen después. Ahora, yo te voy a pasar ahorita un audio sobre lo que fue esa época. Entonces, fíjate. Pero fíjate, Tarek, en nombre de eso, te estoy dando las descripciones. O sea, el 4 de febrero quienes se alzaron acusaban a Pérez de cosas de todo eso que tú señalas. Fíjate, fueron presos, y ahora, si me permite, quienes reivindican fueron su derecho presos, a rebelarse dicen cosas Morales similares. Bello, que fue el que habló en la sesión conjunta del Congreso, pidió matarlos, que los mataran, ¿no? Él terminó como político, digamos, sepultado por esa frase tenebrosa. Posteriormente, Caldera, que lo reivindica, ¿verdad? Porque fue así, su discurso fue así. Quedó electo presidente de la República, entre otras cosas que ocurrieron. Finalmente, quienes se alzaron, y fíjate la diferencia, Hugo Chávez asumió su responsabilidad del movimiento militar bolivariano, tenía un proyecto de convocatoria de asamblea constituyente, de soberanía, etcétera. Ahí te estoy hablando de marcadas diferencias. Fue una rebelión incluso que contó con participación de aproximadamente 10.000 hombres, entre oficiales, tropas, soldados, subclase, como se llamaba en aquel momento. ¿Qué fue lo que vimos entonces ahora el 30 de abril? ¿Qué fue lo que vimos, Vladimir? Vimos un grupo muy pequeño de soldados y de algunos miembros del SEBIN que según ya han declarado a nuestros fiscales. Quiero decirte que nosotros comisionamos en su momento 3 fiscales con competencia nacional que están trabajando en ese caso,
todavía, ¿verdad? Y ellos dijeron que fueron engañados, le dijeron que iban a hacer una operación de encubierta para tal y cual cosa y aparecieron en el distribuidor de Altamira con alguien que, teniendo una medida humanitaria que le dio el Estado venezolano, el ciudadano Leopoldo López apareció allí llamando a la sangre, la violencia, la guerra, como ocurrió en el 2014 y 2017, con la diferencia, repito, que aparte del acto circense, bufonesco que te describí y que el país pudo ver, por cierto, yo quiero citarte también voceros internacionales, Federica Mogherini, alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, dijo, no le está diciendo Tarek William Saab, fiscal general de la República, sino la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, dijo que las acciones del 30 de abril fueron un acto de desesperación y de falta de horizonte político. Imagínate cómo califica a alguien de una, incluso a veces hasta de posición en contra del Estado venezolano, esa acción. ¿Qué quedará para quienes ejercemos cargos de poderes públicos nacionales y nos toca judicializar estos hechos? O sea, lamentablemente hubo una acción al margen de la ley, que no es el debate político el que estamos, por ejemplo, teniendo tú y yo aquí, una reflexión. Cuando me dejes preguntar, te quiero preguntar. Exacto, no, y has preguntado y repreguntado. No, chico, déjame tú preguntas y repreguntas. Déjame hacerte una pregunta. Tú respondes como tú quieras y yo te pregunto, como lo dijimos la otra vez. Ajá. Pero fíjate, el 4 de febrero... Hoy estás más calmado. No, chico, bueno, no sé. Estoy apelando a tu condición budista para ver si Ajá, podemos dale, hacer una pues. entrevista más tranquila. Vamos a meditar aquí. Ok, hablando de budismo, te tengo una pregunta. Fíjate, Ok. Tarek, el 4 de febrero, una de las causales, por supuesto, fue todo eso que tú has narrado, pero también el malestar social. También hay un malestar social. Cuando un pueblo se rebela contra un gobierno, cuando hay este tipo de cosas, cuando hay o sectores que se rebelan, esto indica que algo no está bien en la sociedad, ¿verdad? Y evidentemente todo lo que pasó el 4 de febrero derivó luego en un proceso electoral en el cual Chávez ganó las elecciones en el año 2000, en el año 98, ¿no? Todo eso después de mucho proceso, Pero fíjate Chávez tú, gana. Pasaron tantas Vladimir, cosas. Estás hablando A lo que yo voy, del año 92 y Chávez gana en el 98. Es decir, sí, Caldera pasaron- gana en el Así 93, es, claro, se dieron las elecciones. Pero lo que me refiero, que van todo ese proceso, a lo que yo voy es lo siguiente. Ha habido una rebelión militar o un alzamiento, un intento, como tú lo quieras llamar. Y hay numerosos detenidos, de eso vamos a hablar. ¿Tú crees que el país puede marchar por un rumbo, digamos, positivo con estas condiciones, por ejemplo, donde vivimos en medio de un conflicto no resuelto? ¿Cómo hacer tú, que fuiste constituyente, que fuiste gobernador, Claro. que fuiste diputado? O sea, ¿cómo avisoras tú una solución de esto que estamos viviendo? ¿Cómo salimos de este problema? Fíjate Porque esto, con represión no se va a salir. No, pero por supuesto. ¿Y quién ha dicho eso? No, nunca vas a escuchar de mi parte algo así. Fíjate, en primer lugar, cuando ocurren los eventos del 30 de abril, se suponía que quienes allí estaban conscientes, convictos y confesos de que estaban participando en un golpe de Estado, porque el llamamiento que hicieron a las Fuerzas Armadas era de derrocar a un presidente legítimamente constituido. Ahora ellos dicen que no saben, que no escucharon, que esa no era su intención, que etcétera, etcétera. Pero yo voy ahora al 23 de enero de este año 2019. Tú me preguntabas que cómo tengo yo pruebas de que Zambrano y González no estuvieron de acuerdo con esa autoproclamación. Bueno, las tengo. ¿Qué tipo de pruebas son? Pues, puedes saber, mira, ¿son grabaciones? ellos o son- dijeron, se fíjate, supone que deben ser a grabaciones, mí ¿no? personalmente, Zambrano me dijo que fueron emboscados, que no fueron Te lo dijo Edgar Zambrano. informados de esa autoproclamación y que estaba no, en el esa Partido fecha. Acción Democrática en contra, escucha, de esa autoproclamación y que fueron engañados, que ellos no fueron allí a que este señor leyera un papel Ok, pero el y 30 de abril dijera, no te yo dijeron eso, soy ¿no? el autoproclamado presidente de Venezuela. Eso Pero fue ¿qué para aquella ocurrió? fecha. Pero ¿qué ocurrió después? Vamos a por secuencia. Si eso fue así, debieron haberse deslindado como oposición democrática. Yo no estoy diciendo que hubieran sido acólitos o no del Estado venezolano, pero debieron haberse deslindado, no lo hicieron porque ellos no se mandan a sí mismos, lo mandan desde el exterior. Y lo que ocurrió el 30, lamentablemente, de abril, ¿qué develó? Ahí estaban parlamentarios
apoyando el golpe de Estado. Pero en esta oportunidad, es que me quedó una duda que tengo, Tarek. Tú dijiste que tanto Stalin como Edgar Zambrano dijeron que fueron emboscados en aquel momento, no el 30. Zambrano habla en nombre de la Junta Directiva, o sea, él habla en nombre de él y de el segundo vicepresidente. Pero no dijeron lo mismo con respecto al 30, eso no. Pero por supuesto, el 30 de abril no los vimos ahí, pues. No, pero me refiero, ahí no fueron emboscados, digamos, no fueron engañados. Por supuesto, si este señor no se apareció con una corbata y un flu y se le cuadró Guaidó. O sea, fíjate tú a dónde han llevado la política, al tema de la burla, del circo. O sea, donde tú notas que todo pareciera trabajado de una manera para que finalmente quede esto que hemos visto. Unos heridos, unos muertos, unos detenidos, por culpa de la ambición de poder de un pequeño grupo, de una élite oposicionista de carácter extremista que arrastró, entre comillas, a la que presuntamente era moderada, que era equilibrada, y finalmente todos estaban allí en una euforia de querer que ocurriera ¿qué? ¿Qué querían que ocurriera? Tenemos que hacer la pausa. Un bombardeo sobre Caracas, una masacre, una matazón que no ocurrió afortunadamente porque hay conciencia, Vladimir, de los poderes públicos nacionales, de las instituciones civiles y militares, y eso se frenó. Ve lo que ocurrió a las horas. Pero para terminarte, ¿qué ocurrió a las horas? Esas caras llamando a las 5 de la madrugada a la rebelión, al golpe de Estado, ya a las 12 del mediodía, para no decir otra hora, eran de derrota y de desespero y de miedo. Tanto así que el que aparece como el más extremista, como el más radical, ¿dónde terminó? Comiendo empanadas chilenas primero en la Embajada de Chile y luego comiendo arroz con pollo o paella en la Embajada de España. Qué sabroso, ¿verdad? Entre comillas, hacer eso, Vladimir, el caso de Leopoldo López, luego que te dan una medida humanitaria, te escapas de la medida humanitaria, llamas al golpe de Estado y terminas entonces comiendo una paella valenciana con el embajador de España. Yo tengo que respetar la pausa, Tarek. Perfecto. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con Tarek William Saab. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso me gustaría hablar sobre la flagrancia. ¿En qué se expresa la flagrancia de estos diputados que fueron señalados ya tanto por la Asamblea Nacional Constituyente como por el TCJ? Y con respecto a ese tema, saber qué es lo que viene. ¿Van a ser detenidos, sí o no? Y luego te tengo una pregunta de tipo con respecto al budismo, pero eso más adelante. Ya venimos. Hacemos la pausa, ya venimos.